Hola a todos mis queridos niños y niñas del quinto básico. Espero se encuentren súper bien. Hemos preparado este video en apoyo para la comprensión de las figuras literarias, ya que si ustedes recuerdan, hace algunas semanas atrás me comentaban que aún les costaba comprenderlo. Así que les voy a pedir que al ver este video pongan mucha, pero mucha atención. Antes de profundizar lo que son las figuras literarias, recordemos que tenemos el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Para poder comprender la figura literaria, primero y siempre vamos a deber conocer esto. ¿Ya, mis queridos niños? Por lo tanto, recordemos que nosotros día a día ocupamos un lenguaje literal u objetivo. ¿Ya? Como ustedes pueden ver ahí, hay un árbol, ¿cierto? Y si yo les pido que ustedes me describan el árbol, me van a decir a lo mejor tiene un tronco que es café, tiene unas hojas un tanto frondosas que son verdes, en mi casa hay un árbol, profesora, y todos vamos a poder comprender lo que ustedes nos están comentando. Sin embargo, cuando nos referimos al lenguaje figurado, este lo utilizamos para poder embellecer el lenguaje. Por lo tanto, la realidad ya no es tan objetiva. Cuando describamos al árbol, a lo mejor no vamos a decir que el árbol tiene hojas verdes y un tronco café, sino que a lo mejor vamos a decir que día a día nos topamos con un árbol y nos mira por las mañanas con sus hojas verdes y aparte de eso también nos insta y nos habla todos los días a poder tomar sombra en él. ¿A qué quiero llegar con esto, mis queridos niños? Que día a día nosotros ocupamos un lenguaje literal o un lenguaje objetivo. Cuando ustedes se comunican con las personas, con sus amigos, se preguntan cómo están y todo. Pero el lenguaje figurado, que es el que está presente en el género lírico y en las figuras literarias, es otro tipo de lenguaje, que es un lenguaje no tan común, el cual lo utilizamos para embellecer al lenguaje desde nuestro sentimiento o nuestras emociones. Por lo tanto, la primera figura literaria que hemos estado trabajando es la metáfora, la cual consiste en reemplazar una oración, una frase o una palabra por otra que tenga características similares. Pongan mucha atención. En la metáfora reemplazamos una palabra por otra, pero estas deben tener características similares. Aquí tenemos un ejemplo. Las perlas de tu boca puede ser una metáfora de los dientes de tu boca. Recordemos que las perlas tienen características similares a las de los dientes. Son de color blanco, son brillantes, por lo tanto se pueden reemplazar, ¿ya? Y esto es muy importante porque nosotros no podríamos decir, por ejemplo, los carbones de tu boca porque los dientes son blancos. No, podría ser una metáfora. Así que, como les decía, esta figura literaria metáfora consiste en reemplazar una oración por otra, una frase por otra, pero deben tener sí o sí características similares. Por otra parte, tenemos otra figura literaria que está muy presente en las películas de Disney para que ustedes se vayan imaginando, que es la personificación. Y esta figura literaria consiste en atribuirles características humanas a objetos o animales también que no lo son. ¿Ya? Por ejemplo, las personas podemos hablar, podemos pensar, podemos razonar, podemos tomar decisiones y hacer muchas acciones que los objetos o los animales no hacen. Por lo tanto, en la personificación le entregamos una característica a un animal, o a un objeto que en realidad no lo puede realizar. Recordemos cuando decíamos, por ejemplo, que la luna lloraba. En realidad la luna no llora. O cuando decimos, nuestro perrito nos habló, o la canción de 31 minutos, cuando dice, mi muñeca me habló, las muñecas no hablan. Aquí en estas dos películas, por ejemplo, en La Sirenita, Sirenita tiene como amigo a Sebastián, que es el cangrejo, y el cangrejo habla, sin embargo, eso en la vida real no pasa, y vendría a ser una personificación. Y en la película La Bella y la Bestia, si ustedes se fijan, las tazas, los relojes, los tazones y todos los utensilios del hogar también tenían vida propia. Sin embargo, también eso es personificación, ya que los objetos, los relojes y las tacitas en realidad no pueden hablar. También tenemos la figura literaria de la comparación y como su nombre lo dice, esta consiste en comparar o relacionar dos objetos entre sí por sus características similares. Muchas veces hay confusión de esta figura literaria con la metáfora porque se parecen. Sin embargo, no son iguales, ¿ya? Porque en la comparación nombramos a los dos objetos. Sé que a lo mejor es un poquito complicado comprender, pero miren este ejemplo. La casa es firme como un roble. Si se dan cuenta, está la palabra como uniendo a las dos
a los dos objetos, ¿ya? Y se nos menciona la casa y se nos menciona el roble. Si recordamos el ejemplo de las perlas de tu cara o de tu boca, que eran los dientes, si lo quisiésemos hacer como comparación, diríamos, tus dientes son como perlas en tu boca, ¿ya? Utilizamos la palabra como, porque estamos comparando. También tenemos la figura literaria onomatopeya que a muchos de ustedes les gustó, que consiste en imitar a través de las palabras los sonidos de las cosas. Por ejemplo, guau guau ladró mi perrito, miau miau dice mi gato, pum se destruyó el auto, toc toc suena la puerta, y esto lo utilizamos a través de la escritura. Ya para ir finalizando, también tenemos la hipérbole, la cual consiste en exagerar una frase o una expresión. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de una persona llorando, y cuando se dice lloré, un mar de lágrimas. Sabemos que es imposible que una persona llore tanto. Ustedes también me mencionaban que muchas veces cuando sus padres los llamaban, a ustedes les decían, hoy te llamé 1.000.000 de veces, cuando sabemos que es imposible que alguien nos llame 1.000.000 de veces. Por lo tanto, en la hipérbole exageramos demasiado una situación. Y para terminar, tenemos la figura literaria hipérbaton, la cual consiste en alterar el orden lógico de las palabras que componen una frase o una oración. Por lo tanto, en vez de decir el barrio en el que vives es peligroso, decimos peligroso el barrio en el que vives es. Es un poco enredado, como un trabalenguas. Recordemos que la semana pasada, por ejemplo, decíamos adiós, gracias, en vez de decir gracias a Dios. Por lo tanto, alteramos el orden lógico de las palabras y se escucha un tanto extraño para nuestro oído. Por lo tanto, mis queridos niños, esperamos este video les sirva para poder comprender mejor lo que son las figuras literarias. Recuerda que es un poco difícil poder memorizárselas todas de un día para otro. Sin embargo, si vamos estudiando de a poquitito, yo sé que lo vamos a poder comprender. Y si aún hay alguna figura que te cuesta o aún no puedes comprender bien, recuerda que yo, la profesora Valentina y la profesora Antonia también estamos disponibles para resolver tus dudas. Así que estés muy bien. Adiós.